Buenas tardes. Sean bienvenidos al Salón del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz. En el marco del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Veracruzanas, el día de hoy se proyectará el video La Historia Invisible, producido por el Instituto Nacional Electoral, como un esfuerzo conjunto de las instituciones que participan en el observatorio con la finalidad de aportar elementos para la prevención de la violencia política contra las mujeres y promover su participación. Para dar inicio a nuestro programa, me voy a permitir presentar a los titulares que integran el Observatorio de Participación Política de las Mujeres Veracruzanas. Maestra María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada de la dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Gracias. Licenciado Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz. Doctor José Oliveros Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz. Agradecemos la presencia de la magistrada Claudia Díaz Tablada. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra María del Rocío Villafuerte Martínez, quien nos dirigirá unas palabras. Okay. Buenos días a todos y a todas. De parte del Instituto Veracruzano de la Mujer, es un honor estar presente y ser parte de este observatorio. ¿Por qué? Porque el ejercicio que se hace al respecto de la defensa de la igualdad de todas y de todos es muy importante. Y ahora con este contexto que vivimos en el que tenemos muchísima discriminación, diferencia, desigualdad, y que todo eso le pega fundamentalmente a las mujeres, es aún más importante los ejercicios como este. Agradezco mucho la invitación del doctor José Oliveros, y del maestro Josué Cervantes. Me siento muy halagada de estar en esta mesa con ustedes, me siento muy honrada, conozco de su trayectoria y de su gran calidad como juristas, por eso me siento muy honrada de estar aquí. Agradezco la concurrencia y me sumo, desde luego, a todas las tareas que en el ejercicio para eliminar, erradicar las desigualdades se hace. En este caso, las desigualdades de violencia política que se ciñen en el Estado, que también se suscitan, que son muy lamentables, pero esperamos que este ejercicio sirva para que esas situaciones se vayan desapareciendo y que las mujeres nos sintamos incorporadas, máxime en una tarea política como la que se visualiza en este órgano jurisdiccional. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por sus palabras, maestra, e invitamos también al doctor José Oliveros Ruiz, quien dirigirá un mensaje a todos los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos al Tribunal Electoral de Veracruz en el marco del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Agradezco desde luego la presencia de la maestra María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada de la dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Esta es su casa, maestra. Gracias, magistrado. Doy también la bienvenida al licenciado Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz,
quien siempre se ha distinguido por sus iniciativas, su apoyo, su gran inquietud y por ser un gran amigo de este tribunal. Muchas gracias, Josué. De igual forma, agradezco la presencia de la compañera magistrada Claudia Díaz Tablada. Muchas gracias, magistrada, por impulsar a través del Centro de Capacitación Judicial este tipo de actividades. Un saludo a los compañeros de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Desde el surgimiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Veracruzanas, se firmó un convenio de colaboración entre el OPLE Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Tribunal Electoral de Veracruz, con la finalidad de coordinar acciones que permitan promover la participación política de las mujeres veracruzanas de manera igualitaria, sin discriminación y para prevenir la violencia política de género. Para tal fin, se han creado planes de trabajo en conjunto a los que también se suman otras instituciones públicas, como en este caso lo es el Instituto Nacional Electoral, quien coadyuva a lograr estos objetivos comunes. Como parte de estas acciones, el día de hoy se presenta en este recinto el video La Historia Invisible, realizado por la Autoridad Administrativa Electoral Federal como una herramienta de gran valor para concientizar a la sociedad sobre la situación de las mujeres en nuestro país, lo que, desde mi perspectiva, permitirá tener un parámetro objetivo de su realidad para poder desarrollar estrategias efectivas en su beneficio. La difusión de este video también servirá como punto de partida de las opciones del observatorio, pues su proyección en el estado de Veracruz es de vital importancia para este proyecto, al constituir un elemento para evidenciar la lamentable problemática sobre las formas en las que se manifiesta la violencia política hacia las mujeres, la cual repercute en su participación y en la toma de decisiones, lo que amerita desde luego una mayor protección de los derechos político-electorales. Sin mayor preámbulo, seamos partícipes de esta presentación en espera de que su difusión haga eco en la sociedad para beneficio de las mujeres mexicanas y de los fines de este proyecto. Agradezco nuevamente su presencia. Invitamos al Presidium a la toma de la fotografía oficial del evento. De esta manera, cedo el uso de la voz al licenciado Josué Cervantes Martínez, quien explicará la dinámica del video. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Inicio saludando con mucho gusto al doctor José Oliveros Ruiz, magistrado presidente de este honorable tribunal, y a la maestra María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada de la dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres, recientemente designada, pero a quien conozco ya de hace muchísimos años. Tengo la fortuna, déjenme decirles, de que fuimos contemporáneos desde propedéutico y además compañeros de clase en la Universidad Veracruzana, juntos estudiamos Derecho. Obviamente empezó de 15 años la maestra, yo empecé un poco más tarde, pero bueno, tengo esa fortuna de conocerle desde entonces. Y por supuesto quiero agradecer la hospitalidad y la generosidad del tribunal para poder hacer este ejercicio en este espacio tan digno, tan decoroso para trabajos como el que se van a llevar a cabo el día de hoy. Saludo por supuesto a la magistrada Claudia Díaz Tablada, un gusto verle de nuevo, magistrada, y les pido que participen en el saludo al magistrado Roberto Sigala Aguilar, entiendo que estará atendiendo algunas funciones. Y saludo a las colegas, los colegas vocales, ejecutivos, secretarios de capacitación que nos acompañan también y al personal del instituto. A ver, hago un preámbulo muy rápido porque la idea es beneficiarnos del trabajo que vamos a poder ver este día. El día 14 de mayo fuimos invitados, el INE fue invitado a una de las sesiones del Instituto Veracruzano de las Mujeres para participar propiamente en el observatorio electoral. Lo integran desde luego la presidencia del propio instituto, el presidente del Tribunal Electoral y el presidente del organismo público local electoral, nuestro buen amigo también Alejandro Bonilla,
hay alguien muy entusiasta también para participar. Y se hacen invitaciones a algunas instancias, como es el caso del INE. Tuve la oportunidad de estar ahí en compañía del vocal de capacitación electoral y educación cívica, que enseguida nos va a impartir la charla. Y platicábamos respecto de las cosas que tenemos que hacer en torno a este desafortunado fenómeno que es la violencia política y particularmente orientada hacia la violencia política de género. Y pensábamos qué acciones podemos llevar a cabo, cómo nos podemos sumar. Y el Instituto Nacional Electoral trae dentro de su dinámica de trabajo, entre otras cosas, la presentación de un documental que se llama La Historia Invisible, y desde que es la historia invisible, pues habla por sí misma. Precisamente se trata de ello, de las cosas que pasan, pero que aparentemente no se notan. Entonces, lo que le propuse a la mesa, en este caso estaba presente el señor magistrado, el que pudiéramos ver ese documental, incluso nosotros empezar conociendo nuestros propios materiales, como algo de lo que podemos mostrar respecto a lo que estamos haciendo, porque hablamos mucho de la violencia política, platicamos mucho de las desigualdades, en fin, los temas que están en boga y que afortunadamente ya se están trabajando, pero ¿qué estamos haciendo en realidad? ¿Qué acciones estamos llevando a cabo para que aquello que cuestionamos, que criticamos, que juzgamos, que no nos parece adecuado, cómo lo vamos a contrarrestar? Seguramente la opinión pública es importante, pero necesitamos acciones concretas, mucho más específicas, en públicos específicos, y la idea es pues que ustedes conozcan este material del INE. Es un material muy bien logrado, es un documental muy bien logrado, puesto a disposición del Instituto Nacional Electoral, y con él estamos trabajando a lo largo y ancho de la entidad con este propósito. Inicialmente hacer visible el fenómeno y por supuesto a partir de ello pues empezar a trabajar. Nosotros vamos a conocer 4 de 6 casos respecto de mujeres preparadas, capaces, empoderadas por los puestos donde están y a pesar de ello víctimas de violencia política de género, que desafortunadamente está presente en todos lados y no descartemos que pudiera estar presente en el propio INE, en el propio OPLE, no sé si en el tribunal, yo esperaría que no, pero desafortunadamente está tan arraigado, incorrectamente, indebidamente arraigado en la cultura mexicana, que a veces en cuestiones aparentemente sutiles o que no percibimos, está presente, pero no nos damos cuenta, y lo importante es verlo. El mal chiste, el chiste fuera de lugar, el mal comentario, la mirada incorrecta, ahí está presente la violencia de género. No es necesario llegar a golpear a alguien para que se presente. Una mirada basta para violentar a alguien. En fin, ese es el contexto general en que estamos este día y pues en cuanto lo propuso el INE, inmediatamente el señor presidente dijo, sí, cómo no, abrimos un espacio, vemos el producto, porque la idea es que lo conozcamos entre nosotros y poderlo ofertar en otros espacios. Entonces, le voy a pedir al licenciado Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, que es el vocal de capacitación electoral y educación cívica, que disponga lo necesario para proceder con el ejercicio.
pues ellos mismos me invitaron para poder contender en el municipio. Pues yo lo veía muy complicado porque pues el municipio no está acostumbrado a que una mujer pueda gobernar. Pero pues más sin embargo tomé la decisión de decir, bueno, pues me voy. Entonces estaba puestísima de lo que podía enfrentar. Y finalmente acepté. La violencia en contra de las mujeres se ha convertido en una situación cada vez más alarmante en nuestro país. Las causas del recrudecimiento de las agresiones, visibles y veladas, son múltiples y variadas, pero todas ellas convergen en una sola realidad: la transformación de nuestra sociedad. En los últimos años, las demandas de las mujeres a favor de sus derechos han sido reconocidas en las leyes. Sin embargo, ante cada logro, aparecen nuevos obstáculos para ejercerlos. Frente a cada avance ganado por las mujeres, surgen formas encubiertas de discriminación que pretenden detenerlas. Así, mientras más preparadas están las candidatas a los puestos de elección popular, la violencia disfrazada, detrás de estrategias políticas o tácticas de campaña, se viven en todos los partidos y en todos los rincones del país. Pues las elecciones también los tuvimos muy complicado porque cuando empecé a hacer campaña recibía muchas amenazas, me persiguieron y pues nunca metí miedo. Dije, pues voy a seguir caminando, tengo que luchar para muchas mujeres y para los hombres que también ya me confiaron, porque esa es una confianza. Y pues también ellos estaba por encima la dignidad, porque si no defendía, si iba a meter el miedo, pues no hubiera podido ganar y seguir o mostrarles que también se puede gobernar a una mujer. El caso de Rosa Pérez, originaria del poblado de Chenaló, Chiapas, y hoy presidenta municipal de su comunidad, representa la voluntad de muchas mujeres de las zonas indígenas a cambiar sus costumbres ancestrales para participar en las decisiones políticas de sus pueblos. La presidencia municipal lo gané por dos sistemas. Uno que es por usos y costumbres, que es mediante plebiscito, se convoca a nivel municipal, que San Pedro de Chenaló tiene alrededor de 50,000 habitantes dentro de los municipios. Vuelvo a contender por usos y costumbres de nuevo en el 2015 y finalmente gano y voy a la contienda electoral, volví a ganar. Entonces pues hoy logro ser presidenta municipal constitucional y pues ya nos queda 7 meses para terminar el cargo, pero dentro de todo pues nos ha costado mucho, ha sido muchos obstáculos. Venimos a manifestar, a pedir que se mantenga la paz social en el pueblo de San Pedro de Chenaló. Vamos a pedir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se respete la paridad de género. Al contrario, queremos más espacios, que las mujeres estén en el poder, logran ser presidentas municipales. No todas las mujeres que han sufrido violencia política o han sido violentadas o discriminadas tienen la misma disposición de Rosa Pérez para denunciar prácticas de intimidación dentro y fuera de su partido, ni la capacidad para reconocer los círculos de violencia generados en su entorno por el simple hecho de ser mujeres.
pues desde chiquita siempre me gustaba estudiar. Me acuerdo que en mi casa, donde crecí con mi mamá, me huía a ir a la escuela porque yo quería estudiar, aspiraba a otras cosas. Y pues finalmente no me permitía mucho porque la costumbre casi los niños pues no es muy permitido que se vayan a la escuela, y sobre todo las niñas. Pero finalmente me fue entendiendo, tuve que estudiar, estudié en el poblado Yapteclum, de allí crecí, de allí soy, y pues salgo en la comunidad, estudio en Tuxtla, la preparatoria. Pues me inscribo a una universidad en San Cristóbal, en la Facultad de Derecho, y pues igual orgullosamente termino la carrera. Soy abogada, estudié una maestría en amparo constitucional y una maestría en ciencias penales en una escuela particular donde terminé la carrera, que es en la Manuel José de Rejos en San Cristóbal. Me inscribí a una escuela para estudiar el doctorado y terminé un doctorado en ciencias políticas y sociales. En cualquiera de sus formas, la violencia física o simbólica afecta el desarrollo de las mujeres. En el caso de la actividad política, el terreno es fértil para sembrar la duda, la inseguridad y el miedo. La violencia psicológica y emocional es uno de los mayores retos que las mujeres deben enfrentar en su trabajo cotidiano. Pues es algo que igual casi no lo soñaba, ser presidenta municipal dentro del municipio, porque ha sido una vida muy complicada donde traje desde infancia. Pues seguimos luchando con el corazón, con el trabajo que le invertimos a las comunidades, a la gente. Pues es importante que la mujer se prepare, pero siempre la invitación siempre es tanto a las mujeres, a los hombres, preparar, caminar, porque la educación cuando uno se prepara, pues no es igual uno, ¿no? Cuando se inclina en la violencia, sino que a la mejor manera que se ha podido, y prueba de ello, que es lo que me ha servido mucho en esto, en la política siempre he dicho, y así voy a decir en este momento, que la política no es con violencia. Siempre con mucha inteligencia, con mucha estrategia, se ganan las cosas, y así lo he venido trabajando, pero es bueno el estudio, es bueno de preparar a las mujeres, que sí se puede, a la mujer se puede gobernar. Las máscaras de la violencia política suelen confundirse con las relaciones naturales, cotidianas y derivadas de las costumbres de nuestra sociedad. Por ello, no siempre es fácil distinguir cuando a una política se le niegan sus derechos como persona o es agredida por su condición de mujer que rompe los estereotipos. En el Tribunal Electoral Federal, gracias a la Justicia Federal, al Tribunal Electoral Federal y a las mujeres también de México, porque pues me apoyaron a varias mujeres, hablaron por mí, también la ONU Mujeres, la Corte Interamericana, que eso le agradezco mucho a la justicia, que por eso hoy regresamos de nuevo. Pero también, como siempre he dicho, aunque estuviera la sentencia, pero cuando realmente uno no pone la parte de trabajar, porque esto era el campo para trabajar, sensibilizar a la gente, que hoy lo que logramos, por eso estamos gobernando, regresamos de nuevo en la presidencia municipal. Cuando me tocó ser candidata por Xochimilco, lo que sentí mucho enojo, muchísimo enojo, por esta forma de querer vulnerar la propuesta política de las mujeres, siempre la descalificación personal. Esa es la guerra sucia que se realiza en contra de las mujeres en el ámbito político comunitario, la descalificación personal.
México, la reforma constitucional del 2014, que obliga a los partidos políticos a garantizar que la mitad de las candidaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y en los congresos estatales, sean ocupadas por mujeres, ha sido un detonador de férreas, aunque disimuladas, resistencias para el ascenso femenino a los cargos de decisión política. Estaba el tema de la paridad, había que aplicarla, sí, 50-50 y aplicarla a nivel horizontal y a nivel vertical. Entonces, había distritos que ya estaban trabajados por hombres. Entonces, decirles, pues es que por estos equilibrios hay que meter aquí mujer, generó muchos disgustos. En 2015 se me da la oportunidad de ser candidata al Distrito 39 de Xochimilco, una candidatura que llevaba muchos matices porque era participar políticamente y electoralmente en una delegación donde actores importantes como las mayordomías, como el tema de la religión, los usos y costumbres y esta urbanización pausada de la delegación Xochimilco, porque todavía es un tema rural, en gran parte de Xochimilco, cómo llegar con una propuesta pensada pues, desde lo que venía yo formándome, que era el tema de las libertades, los derechos. Ahí viví violencia política manifestada en su expresión, la violencia comunitaria. Había carteles de mi rostro pegados alrededor de mi casa de campaña con lemas muy agresivos. Recuerdo algunos donde decía puta, no eres de aquí, eres una zorra, eres una ratera. También me tocó vivir violencia política expresada por los compañeros de otros partidos. Me tocó vivir la violencia igual, la descalificación de mi propuesta, decirme que en Xochimilco el tema de los derechos de las mujeres no importaban, porque Xochimilco es una comunidad donde todavía se rige por usos y costumbres, por autoridades como las mayordomías, por expresiones, bueno, que no están vinculadas necesariamente con los derechos y libertades de las mujeres. Entonces, me decían que pues, los temas de los derechos de las mujeres en Xochimilco no importaban. Tamara Miranda, joven política que enfrenta la realidad de la violencia de género en nuestro país desde los años de estudiante de periodismo, representa a una generación de mujeres que en la década de los 90 toman conciencia de sus propias fortalezas, pero también de su vulnerabilidad. Éramos una población estudiantil en donde el periodismo dedicado a o pensado que se pensaba que era solo para el ejercicio de los hombres, empezamos a ver que la participación de nosotras las mujeres era importante. Compañeras mías están participando y se profesionalizaron en el periodismo deportivo, en el periodismo político y bueno, creo que ahí fue un momento importante porque pues empezaron a abrir los espacios, ¿no? Y a cerrar las brechas de desigualdad en estos espacios que eran pues, pensados para los hombres. Pues en aquellos momentos estaban las muertas de Juárez, entonces era cuando nos empezábamos a plantear por qué nos están matando, era pensar qué vamos a hacer para que esta violencia no se agrave, no se incremente. Entonces creo que fueron momentos en los que empezamos a pensar, a organizarnos. Creo que también hubo colectivos de mujeres también muy inteligentes que echaron temas a la mesa del debate en aquellos tiempos. ¡No a la violencia contra las mujeres! ¡Alto a la violencia contra las mujeres! Calificar de feminicidios a las asesinadas por el simple hecho de ser mujeres
Fue un largo debate de género que se ganó en muchas tribunas. Sin embargo, para las sociedades machistas, aceptar que el cuerpo de las mujeres es un patrimonio y una responsabilidad individual y propia de cada una de las mujeres sigue siendo un tema controversial. Algunas instituciones públicas y privadas o de corte religioso se asumen como jueces y guías de los comportamientos femeninos. Todas las violencias que existen en contra de las mujeres. No creo que sea un tema en el que nosotras seamos permisivas, no, eso no creo que sea así. Creo que sí, culturalmente y socialmente estamos sometidas a ciertos entendimientos pues es que si rezongas te ves mal, es que si exiges eres chismosa, es que si no te dejas es porque estás en algo mal, pues porque así es todo lo que hemos venido haciendo todas y todos. Actualmente, el término de violencia política ocupa un lugar preponderante en la discusión pública, pero ante la falta de una legislación que defina y sancione el término, organismos públicos y civiles crearon el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres como un instrumento para empezar a visibilizar lo que muchas veces queda oculto a la mirada de la sociedad y de la ley. El protocolo es una muy buena herramienta que va a permitir dentro de los partidos tomar acciones preventivas, o sea, ver qué vamos a hacer en esta convivencia entre candidatos y candidatas, estructuras, paridad, entonces todos estos temas que tienen que ver con la perspectiva de género. ¿Qué vamos a hacer en el tema de la prevención? ¿Qué vamos a hacer en el tema de la atención? Y la otra es pues las sanciones, o sea, una vez que se identifica que sí se está cometiendo violencia, ¿de qué forma lo vamos a sancionar? De acuerdo con el protocolo, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Desde un principio busqué no involucrar a mi familia en el tema político. En el caso de la campaña, no las involucré a mis hijas, en este caso ni a mi familia, ni a mis padres, ni a mi pareja, ni a mis hermanos, ni hermanas, porque sabía yo que llegaba a un distrito que era un distrito muy complejo. Yo no era oriunda de ahí, era de uno que está muy cerca de ahí, y decidí no involucrarlos. Sí puede ser por un miedo que tenía yo de mezclar mi trabajo, que era un trabajo en ese momento que yo consideré de alto riesgo. Creo que las mujeres en el ámbito político electoral, más allá de hacer este tipo de agresiones entre pares, estoy hablando entre mujeres, debemos de generar alianzas, debemos de generar empatías, debemos de comprender que la otra está en la misma situación que una como mujer candidata, expuesta a la violencia política, expuesta a la violencia comunitaria, expuesta a la violencia en medios también. El tema ahorita de la violencia mediática pensada en lo político también es un gran tema. Entonces creo que debemos ser empáticas las mujeres. Nuevamente, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos.
Acabamos de ver 2 casos de violencia política de género y aquí lo interesante es empezar por platicar, no nada más directamente sobre los casos, sino vámonos un poquito más para lo general. Vamos a hablar de política. ¿Qué es la política? ¿Qué entendemos por política? Simplemente son 2 personas o más poniéndose de acuerdo respecto a qué quieren hacer para esa comunidad, para esa familia, inclusive en el interior de una familia puede haber política y cada una de las partes está tratando de convencer a la otra de que lo que propone es lo que se debe de hacer. Es eso, en su sentido, en su concepción más básica, política es ponernos de acuerdo para ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Quiénes? Los que estamos al interior de esa comunidad, los que estamos tratando de generar o una acción, o un cambio, o una propuesta. Desde este punto y un sentido muy básico de que nosotros mismos, a lo mejor aquí al interior de esta aula nos vamos a poner de acuerdo para qué vamos a comer al rato o qué película vamos a ir a ver, les preguntaría yo, ¿es necesario que la política sea sucia, que sea violenta? Para ponernos de acuerdo ahorita de dónde vamos a irnos a echar unos tacos muy buenos, necesitamos ser violentos, groseros, agresivos, ¿se necesita eso? Entonces, si la política, cuando ya estamos hablando de un término de comunidad, municipio, estado o país, que sigue siendo la suma de las propuestas y de las voluntades de los integrantes de ese país, estado o municipio, implicaría la necesidad o la obligación de que sea agresiva, sucia o violenta. ¿Quién diría que sí? ¿Tiene que ser así? Entonces, si ya partimos por definir que la política por sí misma no es sucia, no es violenta, porque nosotros mismos la hacemos, por definición estaríamos diciendo que nosotros, los que estamos integrando esa política, lo somos. Nosotros somos los violentos, nosotros somos los groseros. Tendríamos que asumirnos de esa manera. Entonces, desde allí hay una primera conclusión a la que podemos llegar. No es necesario ser violentos, no es necesario ser groseros para hacer política. Y por lo tanto, cuando a alguien lo invitemos o a una persona, independientemente, sexo, género, estado social, civil, económico, se quiere integrar a hacer política, no tiene por qué cumplir ningún tipo de requisito o cover de si vas a entrar, ya sabes a qué atenerte. Porque lo voy enlazando a una cuestión que se ha escuchado muy comúnmente cuando entran a competir mujeres a la política. Si ya sabe que así es esto, pues ¿para qué entró? ¿Para qué se inscribió en esta competencia si ya sabe cómo es? Bueno, entonces desde allí vamos quitando un primer mito. La política no tiene por qué ser violencia y por lo tanto, mujeres o cualquier otra persona que decide integrarse a la arena política no tiene por qué soportar algo en pequeña o en gran escala. Lo vemos en el primer caso y el primer caso nos lleva hasta las comunidades rurales de Chiapas. ¿Qué tan lejano lo podemos pensar de nuestra realidad cotidiana aquí en una capital de un estado? ¿Un poquito lejano o no? Poco lejano, y sin embargo, el segundo caso que estamos observando el día de hoy nos lleva a la capital del país, a una de las zonas metropolitanas más pobladas, más desarrolladas, no nada más de México, sino inclusive del mundo, y observamos que también se llevan a cabo de conductas. Y aquí todavía ya política, violencia política, que es justamente cuando a alguna parte se le somete a algún tratamiento para intimidarlo, intimidarla, para hacer que desista de su empeño, hacer un contraste, pero ojo, una cuestión es el contraste político, donde yo puedo tratar de demostrar que yo soy mejor que tú al momento de competir, o que ella al momento de competir, por mi preparación, por mi experiencia.
Y otra cosa es cuando el contraste lo quiero hacer en base a características mías contra características tuyas. Que cómo va vestido cada uno, ¿sí? Que cómo luce cada uno, que si al hablar, que si cómo caminas, ese tipo de contrastes es donde ya empezamos a agredir a la persona. Y en el caso de las mujeres, la violencia política de género es la que alude a los estereotipos que hagan una diferenciación en contra de las mujeres, contra lo que las mujeres deberían ser, y lo entrecomillo claramente, y lo que la competencia nos está llevando. Si yo dejo en el aire el mensaje que diga, para gobernar se necesita fuerza y valor, por eso nada más yo puedo ser gobernante y no ella, se entiende allí que estoy atribuyéndole a ella características. No estamos ni siquiera comparando quién puede ser más fuerte. Estoy diciendo que yo soy fuerte y ella no. Y entonces ya estoy aludiendo a un estereotipo de género, y siempre que aludamos a estereotipos de género es violencia política de género. Allí es una manera rápida de llegar a la definición del problema que estamos tratando de enfrentar. Ahorita ahí en el documental dieron una explicación más amplia, más detallada, pero así como rápido, navaja de Ockham, rápido de cómo llego, es si estoy haciendo un señalamiento en torno a una característica por estereotipos de género. ¿Sí? Ya lo mencionaban ahorita en la introducción. La historia invisible es un documental auspiciado por el INE, pero no lo diseñó el INE, lo diseñó la documental, la cineasta que se menciona en la entrada del video, para tratar de llevar y traer luz a estos casos. El título propiamente también lo define ella, porque justamente hace esa distinción entre todas estas situaciones que suceden y que si no se dicen en voz alta, pasan desapercibidas. ¿Y tenemos avances en la materia? Tenemos avances en la materia. Incluso recientemente se aprobó constitucional la transversalidad de género en todos los cargos de elección popular. O sea, ya vamos a cabildos, ya vamos a incluir instituciones que deben ser integradas con una perspectiva de género y bajo el principio de paridad. Avance muy importante, es un avance que incluso a nivel mundial pone a México en la vanguardia de cómo se determina la información de sus órganos políticos de gobierno. Y al mismo tiempo observamos este tipo de situaciones. Entonces, no es tampoco correcto definir que estamos bien porque tenemos avances en lo macro y dejar de lado las situaciones, las causas individuales. No es posible que hablemos de una paridad o de una equidad de género cuando al momento de la competencia haya casos aislados o generalizados donde haya ese tipo de situaciones. Tenemos también dentro de la dinámica del día de hoy, y alguno habrá escuchado, que mencionaba la presidenta municipal Rosa Pérez Pérez, dice, yo ni lo soñaba, yo ni lo soñaba. Les preguntaría aquí a los presentes y las presentes, ¿ustedes han tenido, por ejemplo, hoy nos acompañan del INE, nos acompañan del tribunal, nos acompaña el público en general, pero por ejemplo dentro de los escalones profesionales en los cuales se desempeñan ustedes? Por ejemplo, aquí a nivel del tribunal, estoy seguro que llegar a la magistratura es la aspiración que uno puede fijarse profesionalmente. ¿Se visualizan de esa manera? ¿Te visualizas de esa manera? ¿Sí? Es un objetivo, es una meta, ¿correcto? Y entonces, soñar o imaginar o visualizar, avanzar en dirección a una meta es un primer requisito indispensable para romper barreras. Y Rosa Pérez Pérez se atrevió y empezó a romper barreras en su comunidad. La niña que vio esa toma de posesión o que la ve pasar por la calle, ya puede decir, sí podría ser yo presidenta municipal. Ella fue, yo también. Esos primeros patrones que se rompen nos permiten visualizarnos. Y es muy importante eso porque
muy importante, lo resalto, no voy a tratar de medir una violencia de género contra otra. La violencia doméstica, la violencia comunitaria de género es muy grave, es muy dañina, pero quiero remarcar que la violencia política de género tiene una característica particular, hace un efecto de cascada. Porque si una mujer, lo vimos en el caso, vemos que el caso que la acaban sacando por la fuerza del ejercicio de su cargo, la corte lo llevaron, lo litigaron y vuelve a tomar, la vuelven a reinstalar. Pero si no queda eso, si queda como el caso aislado de la que se atrevió y a machetazo limpio la bajaron, ¿qué mensaje manda? No, mejor no porque es mucho riesgo o es un problema. Crea un efecto de cascada. Así como una mujer rompe barreras y crea un ejemplo, crea un rol que seguir, también la violencia contra las mujeres en el ámbito político crea un efecto que comunica, que contagia en sentido negativo. Por eso también debemos ser muy responsables en combatir y en erradicar este tipo de mensaje alrededor del no debes hacerlo. Y como tal, no tiene por qué ser violenta, no tiene por qué ser agresiva y no tiene por qué ser discriminatoria. Eso es muy importante. Existen, y para cerrar este primer bloque de reflexión, existen medidas de acción afirmativa como lo son las cuotas, como lo es la paridad. ¿Por qué? Porque hay un rezago que combatir, porque estamos hablando de una competencia, la competencia política que tiene años desarrollándose y los espacios que se abren y los espacios donde estamos permitiendo mediante las cuotas que se asignen directamente a las mujeres no son un privilegio hacia ellas, es una medida compensatoria de años hacia atrás donde tenían que competir en desigualdad. Lo vimos en el segundo caso donde ella mencionaba, había compañeros que tenían años trabajando esto y obviamente cuando a mí me dan la candidatura les molestó. Desde un punto de vista de competencia pura, efectivamente te puede molestar que lo que tú has estado trabajando, de repente llegue alguien más y lo tome. Donde se vuelve violencia política de género es donde atacas la condición de la persona, de la mujer, y dices que por ese caso, ya sea no lo merece, ya sea no lo va a poder hacer, ¿sí? O no va a aguantar las exigencias que vienen con el cargo. ¿Por qué? Porque esas tres circunstancias le pueden suceder a cualquiera, siendo hombre o mujer. Pero cuando lo estamos dirigiendo específicamente en función del género contra la competidora, ya la estamos violentando. ¿Correcto? Entonces las cuotas tienen la función de emparejar el terreno de juego. ¿Sí? Si alguien desde muy pequeño se entrena para las Olimpiadas y cuenta con todas las facilidades y todos los beneficios, y de repente se abre la inscripción para ir a las Olimpiadas a cualquier aspirante, evidentemente los que tengan más tiempo entrenando puede hacer que tengan esa ventaja. Pero si además alguien tiene que ir caminando a pie, trasladarse al lugar de entrenamiento donde van a seleccionar, si además tiene que llegar desde fuera y dormir a lo mejor inclusive en la plaza, pues entonces es una persona que al día que va a haber la selección para esa competencia va a llegar ya cansada por el esfuerzo extra, mal dormido, mal comido, y entonces esa persona trae desventaja. Y para emparejar el campo de juego es necesario hacer medidas afirmativas. Es por eso, y vale la pena ponerlo sobre la mesa con base a lo que vimos en esta primera parte, que las medidas afirmativas como son las cuotas o la paridad de género son necesarias para revertir rezagos que venían manifestándose desde años hacia atrás. ¿Sí? Vamos a continuar. Estos dos casos están más enfocados en la competencia política y vamos a continuar con dos casos que ya son al interior del ejercicio del poder y vamos como observar que a veces también si llegar no es nada más lo más complicado, sino estar dentro o estar en el ejercicio del poder se puede convertir también en una situación igual de violenta o igual de discriminatoria. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna pregunta adicional?
Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte del documental. Sí, la violencia a mí me ha tocado vivirla en muchas formas, ¿no? No es un tema menor. A estas alturas, con tantas leyes, con tantos ordenamientos jurídicos, con tanta defensa femenina, tenemos historias que todavía no salen a la luz, y no salen a la luz por distintos temores. En el caso concreto de nosotras, siempre se utiliza nuestra forma de cómo ascendemos al poder, entre comillas. Ah, seguro es la amante de, seguro se acostó con, incluso nuestro arreglo personal, ¿no? O si te maquillaste de tal o cual manera, o si te peinaste de cual manera. A una mujer siempre se nos critica. Tú entras al salón de sesiones aquí y lo primero que sientes es la mirada de hombres y mujeres, ya sea porque les gusta cómo te ves o porque te critiquen hasta la ropa que llevaste. La violencia política se da en ambas esferas, tanto en la de los varones como en la de las mujeres. Sin embargo, en el caso de la violencia política contra las mujeres, los estereotipos de género tienen un peso abrumador, así como la desigualdad estructural e histórica con la que enfrentamos cotidianamente el ámbito público y el privado. Yo sufrí violencia física con una pareja que tuve, un novio, que por primera vez después de 20 años, hace aproximadamente un mes, pude decirlo públicamente porque ya estaba afectando también mi vida personal, ¿no? En fin, y eso es muy difícil decirlo porque yo comprendo mucho a las personas que sienten que esto es una vergüenza para decirlo, y claro que te avergüenza, ¿no? Como una mujer empoderada va a permitir o a decirle al resto del mundo, ¿qué crees? Pues fíjate que yo sufrí violencia física, ¿no? Claro que es difícil, no es un paso muy fácil de dar. Evidentemente todo este proceso a mí me ha enseñado muchísimo que no hay nada más importante que enfrentar las cosas que te van sucediendo en la vida, porque es la única forma de ayudar a otras personas a decir que esa es una condición en la que estás, pero de la que tú también puedes salir. El caso de Adriana Dávila Fernández, diputada federal de la 16ª legislatura, secretaria de vinculación con la sociedad por parte del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, candidata a gobernadora del estado de su natal Tlaxcala y actualmente presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, no es un caso aislado ni único entre mujeres con aspiraciones políticas. Soy la séptima de 8 hermanos, ¿no? Mi mamá se dedicaba al trabajo doméstico. Ella lavaba y planchaba ajeno, cocinaba en una marisquería. Así fue como nos sacó adelante. Mi papá fue ferrocarrilero 23 años, lo despidieron del ferrocarril y se dedicó a la albañilería. A mí me gustaba toda la parte de deportes. Fui bailarina profesional de folclore durante los 15 años. Pero sí, efectivamente, el ser la más chica de las mujeres me hizo a mí un poco ser rebelde, por llamarle de alguna forma. Soy la más aventada de la familia, ¿no? La primera limitación que yo vi es no tener ningún familiar que participara en la política, porque entonces incluso recibí comentarios como, cualquier hijo de vecina ya quiere participar en política. En mi primera campaña como candidata a diputada local, cualquier hijo de vecina, ¿no? E incluso mi mamá, que lavaba ajeno, decía, la hija de la lavandera, ¿no? Esos comentarios despectivos que al principio te dan cierto coraje. Tomar conciencia de nuestros derechos y de las realidades que tenemos que enfrentar para defenderlos es un paso muy importante en lo individual y en lo social. En lo individual, porque nos permite detectar nuestras debilidades y fortalecer nuestra voluntad para seguir adelante en la lucha por la igualdad. Y en lo social, porque impulsa el diseño de medidas, leyes y políticas públicas que corrijan las injusticias estructurales de nuestra sociedad desde la trinchera en la que cada una decida participar. Por supuesto que estoy de acuerdo en que tengamos hoy un proceso de paridad,
pero el verdadero cambio se hace a través de la conducta, no necesariamente de la norma. Cuando tienes tú todo sobre reglamentado, pareciera ser que nos están metiendo en un proceso de fuerza que debo decir, y también reconozco que no había otra manera de hacerlo, pero también es cierto que hoy, ya teniendo este logro, nuestro discurso tiene que cambiar, tiene que generarse un cambio de conducta, incluso entre nosotras. Hoy estoy aquí no por otro tema. He escuchado a muchas compañeras cuando estamos peinándonos o cuando platicamos quejarse de que los varones no nos dejan participar. Yo no pido permiso a los varones. No les estoy pidiendo permiso de participar. Las quejas atrás son muy buenas, pero decir las cosas de frente son todavía mejores. Lo lamento por todas aquellas que pedimos, peleamos espacios, pero que dejamos que nos avasallen. Las medidas especiales para impulsar la participación femenina en los procesos políticos han sido significativas, pero insuficientes. Ha llegado el momento en que deben transformarse en leyes que se hagan cumplir y que sancionen a los infractores, ya que la impunidad frente a la violencia contra las mujeres causa daños irreparables en las víctimas y sus familias. Pues nuestra invitada especial, la senadora Adriana Dávila Fernández. Gracias por acompañarnos. Yo sí creo que debemos denunciar, pero ¿cuál es la consecuencia? ¿No te genera más frustración que tú llegues y denuncies y no haya consecuencias? La consecuencia o el tema de la denuncia es, concretamente en el tema de violencia de género, no hay un tipo penal de violencia de género. Yo aquí lo planteé, está bien, yo estoy de acuerdo en que tengamos esta ley, pero ¿y por qué no nos vamos a lo de veras? A pelear por el tipo penal, porque pareciera ser que la violencia de género ocurre solo en las elecciones, y no es cierto. La violencia te va ocurriendo en tu vida diaria, la violencia política de género te ocurre en tu vida diaria. Muchas gracias. Adriana Dávila, senadora en funciones, no solo sufrió de severa violencia política durante su candidatura a la gobernatura de su estado, Tlaxcala. En la actualidad, como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, vive cotidianamente de acoso y de agresiones al ejercer su cargo. La nueva modalidad de la violencia política va más allá de impedir el cumplimiento de los deberes del cargo de las mujeres. Su integridad y la vida de sus hijos están en constante amenaza y zozobra. La violencia de género para las mujeres, política de género, generalmente no se ve, pero ¿cómo se siente? Se siente enorme. Te llegas a sentir completamente solo, aislado. La gente está acostumbrada a que es normal, si estás en, los comentarios que yo he escuchado es, ay, si estás en política, aguántate, ya sabes a lo que te metes. Pareciera ser que el acostumbrarte a las cosas es la moda de hoy. Acostúmbrate a ver la violencia, acostúmbrate a que te maltraten. Pues simplemente empezar a entender que si nos revictimizamos o autovictimizamos, ese no va a ser una condición que nos ayude. El sentimiento de culpa que las mujeres tenemos culturalmente es, creo que parte de las barreras que tenemos que derribar. ¿Qué sigue? ¿Victimizarnos? No. ¿Qué sigue? ¿Cómo buscamos esta igualdad? Pues siendo nosotras mismas, no queriendo ser o imitar a los varones. No. A mí no me interesa ser como mis compañeros varones, ¿no? Entro yo como magistrada, me nombra el Senado de la República en 2014, pero desde que llego yo al Tribunal Electoral me encuentro que tengo 2 compañeros varones. Mis 2 compañeros varones desde un inicio pues me hicieron saber que no les gustaba trabajar con mujeres. El trabajo que se fue dando día a día se fue complicando y complicando porque me trataron de hacer a un lado, trataron de disminuir mis facultades como magistrada y una manera de hacerlo era estar obstaculizando las cuestiones que a mí me tocaba decidir. La violencia generalizada contra las mujeres se ejerce en lugares que parecerían impensables. El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí es un órgano autónomo especializado encargado de resolver controversias en materia electoral
y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral. Desafortunadamente, las conductas de discriminación y violencia se recrudecieron cuando una mujer fue designada a ocupar uno de los más altos cargos de este tribunal electoral, como el de magistrada. La experiencia que yo venía acumulando de todos los procesos electorales en los que había estado, en la que incluso ya me había tocado calificar la elección de gobernador, me daba a mí el perfil para poder ocupar el cargo de magistrada en un tribunal electoral. Eso, aunada a los conocimientos y al trabajo que yo desempeñaba en el Poder Judicial, que era en la materia civil, en la materia mercantil, en la materia familiar, te dan conocimientos más vastos para poder interpretar el derecho y resolver los asuntos que se turnan aquí a un tribunal electoral. El tener conocimientos en otras materias se suma para poder desempeñar mejor un trabajo. La magistrada Yolanda Pedrosa Reyes es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en Derecho Electoral y estudios de maestría en Democracia y Procesos Electorales. En octubre de 2014 fue nombrada por el Senado de la República magistrada numeraria del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y en el 2017 fue reelecta y designada por 7 años más. Sin embargo, desde el principio de su nombramiento, recibió un trato diferenciado de parte de sus compañeros, quienes le expresaron abiertamente que una mujer no podía ser su par. Pues yo empiezo a ver como estos pequeños focos de cuestiones que para mí yo los estaba interpretando como violencia. Para nosotros es muy normal que se nos trate mal y verlo como algo que debe uno dejar pasar. Sin embargo, ya eran tantos los cositas que se venían dando el día al día que para mí ya era insostenible pasar por alto todo este tipo de cuestiones, como por ejemplo, que se llevaran a cabo las determinaciones por mis compañeros sin que me tomaran en cuenta, cuando la ley establece claramente que las determinaciones se toman en sesiones colegiadas. Entonces, ¿cómo se tomaron muchas determinaciones de las que yo no participé? Es una forma de obstaculizar mi trabajo. Y la ley sí establece que cuando se obstaculiza el trabajo de una magistrada es una acción grave. Al haber yo advertido eso, presento una demanda, un JDC, en juicio ciudadano ante la Sala Superior Tribunal Federal Electoral. En los casos en los que las mujeres denuncian algún tipo de agresión, como lo hizo la magistrada Yolanda Pedrosa ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, las consecuencias son aún más críticas, aunque la violencia política haya sido acreditada y la resolución del Tribunal Electoral haya ordenado el cese de las conductas discriminatorias de parte de cualquier funcionario público o miembro de la sociedad. Sí, así es, porque no me dejaban, por ejemplo, nombrar al personal para que me apoyara. Eso hacía que se me cargara a mí el trabajo, que tenía yo que venir a trabajar hasta muy tarde y la gente que estaba trabajando conmigo estaba sometida a mucha presión para terminar dentro de los términos los procedimientos que eran sometidos a nuestra consideración. Entonces eso a la larga va causando mucho daño de estrés, mucho estrés. Conforme lo señala el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, los tipos de acoso que viven las profesionistas, especialmente cuando empiezan a destacar en sus cargos, escalan del ámbito laboral al ámbito familiar, provocando violencia emocional, psicológica, patrimonial y física, tanto para ella como para los miembros de su familia. El tipo de cosas que se estaban dando aquí en el tribunal ya interfirieron en mi esfera familiar.
trastocaron esa esfera, o sea, esto salió fuera de lo que era nada más mi trabajo aquí en la oficina. El daño que se hizo, yo me pude percatar de ese daño y todo porque tuve que tener un acompañamiento por la parte de la Comisión de Víctimas. La Comisión de Víctimas me mandó a una terapia psicológica para que pudiera yo entender el no sentirme culpable también por haber hecho una denuncia y por defender mis derechos. Porque el hecho de presentar una denuncia requiere pensarlo mucho por las repercusiones que ello conlleva, ¿sí? Y hubo repercusiones, evidentemente, cuando yo presenté mi demanda y mi denuncia penal. En el momento en que yo hice mi denuncia, bueno, algunas compañeras me llegaron a decir que ellas también estaban sufriendo de lo mismo, pero que no se atrevían a denunciar. Tenían miedo de perder el empleo, una me dijo, yo quisiera decir muchas cosas, pero tengo hijos que mantener y si yo pierdo mi trabajo, ¿con qué los voy a mantener? Mejor me quedo callada. Hubo otra compañera que me dijo, no eres la única que ha sufrido eso, pero no tienes que andarte exhibiendo y haciendo eso, o sea, tienes que guardar silencio. Las cosas no se arreglan de esa manera. No son los tiempos para hacer este tipo de denuncias. Yo me pregunté, entonces, ¿cuándo va a llegar ese tiempo? ¿Cuánto vamos a esperar para que esto suceda? Hace siglos que las mujeres nos hacemos la misma pregunta que la magistrada Yolanda Pedrosa. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo podremos mirar el mismo horizonte que los hombres, sin obstáculos que nos impidan ver el paisaje completo? ¿Qué hace falta para emparejar el piso y poder caminar juntos, hombres y mujeres, con la aspiración de un mundo mejor para todos? Que tengan valor para decirlo, porque si no tienen el valor y si no se nota que es un problema grave, no le van a buscar una solución y no va a entrar nunca en la agenda pública de los legisladores. Cuando se vea que este fenómeno es grave y se vean los índices de violencia que de verdad existen, que todos nos dicen por acá, por entre chismes de café, que le hicieron, que le volvieron, pero oficialmente no lo dicen. Mientras oficialmente no se diga, no se va a buscar una solución oficial. Yo tengo una hija y no quiero dejarle un mejor mundo a mi hija, que tengan una cultura de respeto hacia las mujeres. ¿Cómo vamos a generar esta cultura de respeto si nosotras mismas no manifestamos las cuestiones que para nosotros son violatorias? No nos defendemos, no alzamos la voz. A continuar. De los cápsulas que vimos hoy, la tercera es particularmente de mis preferidas, de las ocasiones que ya he podido yo ver este documental. Primero porque pues, la actitud, la manera de abordar de la senadora la situación, no sé, a mí en lo particular me energiza, me gusta ver cómo, ahora sí que si me paran el pecho yo lo paro más, lo que dice ella, yo no les vine a pedir permiso. Esas primeras maneras a veces son las necesarias para afrontar este tipo de situaciones. Pero también porque por otra parte pone ilustra ella misma sobre la mesa ejemplos puntuales de violencia política y de violencia política de género que vale la pena revisar para distinguir, para terminar de amarrar lo que vimos en la primera cápsula. A ella le hacían al principio, y lo menciona ella, la hija de la lavandera, por su estatus económico, por sus orígenes, la están agrediendo. Eso sería violencia política o política de género. Vayámoslo viendo por partes. Le están diciendo a ella que es hija de cierta persona y que por ese estatus, por ese origen, no puede aspirar
al cargo. No es estrictamente dirigido a un estereotipo de género contra ella o inclusive contra su madre, sino contra la ocupación. Eso es violencia política. ¿Sí? Luego ella ilustra también qué dicen, cómo llegué a este puesto, con quién ando, con quién me ando acostando. Y entonces allí no solamente le están atribuyendo, sino que además le están diciendo que por ser mujer, esa sería su herramienta o esa sería la escalera que ella tendría que utilizar para ascender. Entonces ahí tenemos violencia política de género. Ahí sí está más clara la cuestión. ¿Sí? También menciona ella, respecto a los cargos o respecto a los recursos que les dan. Si a una persona le asignan una comisión dentro de las legislaturas, supongamos la de Hacienda, porque tiene experiencia, porque fue tesorero en alguna administración, porque tiene estudios de posgrado en la materia, y a otra que tiene exactamente el mismo cartel le dicen, tú no porque no te conozco, tú no porque no eres del grupo, le estarían ejerciendo violencia política, y si fuera mujer sería de género, hablando exclusivamente de lo que acabo de describir. No, sería violencia política, porque estamos hablando de grupos, estamos hablando de que a mismas características no te otorgo, ¿verdad? Pero si a una mujer le dicen que le van a dar la comisión de la niñez porque tiene 3 hijos, estaríamos hablando de qué tipo de violencia, de género. Ya vamos, hacían falta de repente estos ejemplos para terminar de amarrarnos la diferenciación, ¿sí? Cuando estamos atribuyendo a características o estereotipos que tienen que ver con el género, como cuidado de los hijos, como a alguien le digan, oye, ¿y quién está cuidando tus hijos ahorita? Pues lo mismo le pueden preguntar al otro señor candidato, no nada más a la señora candidata. ¿Quién está cuidando ahorita a tus hijos, verdad? Oye, pobres hijos han de estar bien desatendidos. Eso se lo puedes preguntar a ambas partes. Si solamente lo haces dirigido específicamente a la mujer, aparte de la violencia política, le estás metiendo el factor de género porque estás diciendo que por sus atributos o por sus características de mujer o de género femenino no es capaz de desarrollar con la misma eficiencia el caso. ¿Sí? Tenemos también el caso de la magistrada, donde entramos a otro tema, a la cuestión de la denuncia, a la cuestión de la victimización, y que empata nuevamente con el tema del documental respecto a del tema. ¿Qué le dijeron? Alguien dijo, a mí también me pasó lo mismo, pero no es el momento. Y ella responde de inmediato, entonces, ¿cuál es el momento? Lo mismo les preguntaría yo aquí a los presentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede caer al ver este caso y decir, si eso le pasó a ella, que era la magistrada, yo que estoy en tal o cual escalón todavía, si no inmediato, a lo mejor bastante abajo en esta cuestión. No, pues a mí me va a ir peor. Y esa es una manera donde nosotros nos autodiscriminamos, porque decimos que incluso que tenemos menos derecho que una magistrada a obtener justicia o a obtener atención a nuestros casos, y por otro lado nos estamos autoinfligiendo, nos estamos nosotros doble victimizando en esta situación. ¿Qué es doble victimizar? ¿Hemos escuchado ese término? ¿Lo hemos escuchado pero lo hemos desarmado en alguna ocasión? ¿Me están doble victimizando? ¿Les parece si avanzamos y lo construimos un poco juntos? Correcto. Cuando estamos hablando de cualquier situación de violencia, y en este caso me voy a enfocar más en definitiva a la violencia de género, y me voy a salir un poquito de la violencia política, sino de la violencia de género en particular. Si yo fui víctima o fui sujeta o sujeto a un ataque por esos estereotipos, lo mencionaban ambas del segundo bloque,
decirlo en voz alta ya cuesta trabajo. Decir, oye, yo soy una mujer educada, soy una mujer que tiene estudios, y reconocer que me sucedió esto es un primer momento de shock, verte al espejo y decir, ¿por qué me pasó esto? Porque el ser humano le trata de buscar explicación a todo. Hasta si llueve, Tlaloc, Chac y demás, tenía que haber una razón detrás de la lluvia, y en lo que encontramos razones científicas, buscábamos hasta explicaciones divinas. Entonces, nos sucede una situación, nos puede suceder en la calle, nos puede suceder en el trabajo, nos puede suceder al interior de nuestro hogar, nos puede suceder con nuestra propia pareja en la que originalmente confiábamos, y nos vemos al espejo y decimos, ¿por qué me sucedió esto? Y, ojo, aquí es en este que seamos capaces de reconocer que no es culpa de nosotros, ¿correcto? Si yo empiezo por decirme a mí mismo, es mi culpa, entonces, aparte de lo que me sucedió, yo mismo me estoy atacando al decirme que es mi culpa. O le preguntamos a alguien, y oye, es que iba pasando en el pasillo y paz, y esa persona de, oye, es que con esas faldas que usas, ¿cómo no te va a suceder eso? Allí hay una doble victimización. Primero, fui víctima de lo que me sucedió, y ahora soy víctima de que están diciendo que es mi culpa, que como yo traigo una falda, yo voy a provocar que me suceda eso. Y que no, esto no es como saltar del avión sin paracaídas, y ahí sí, si no te pusiste el paracaídas, ¿cómo ibas a frenar? No, hay otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente con nuestras acciones, sino con las acciones de terceros. El que decidió hacer esa acción, él es el culpable, él es el que provocó esa situación, no la persona que simplemente iba pasando por allí en sus asuntos. Entonces, cuando doble victimiza a alguien es cuando le hacemos pensar, creer que lo que le sucedió es por acciones que ella haya tomado. Que me pasaron chiflando cuando estaba por la construcción. Oye, es que ¿cómo se te ocurre pasar por allí tú sola? ¿Hemos escuchado eso alguna vez? ¿Nos lo han dicho a nosotros mismos alguna vez? O es que ¿por qué te saliste tan tarde tú sola al súper a comprar leche? Por eso luego se te quedaron viendo allí en la esquina los que estaban ahí reunidos. No, el salir es un derecho. Yo tengo derecho a circular a la hora que quiera, por donde yo quiera, en plena integridad física propia. No es mi culpa que haya personas que no respeten. Y entonces cuando nosotros, a veces inadvertidamente, le damos ese consejo de prudencia a alguien, no salgas noche tú sola, la estamos doble victimizando y la estamos incapacitando, porque ya estamos trazando fronteras que esa persona no puede cruzar. Entonces, en una competencia, si yo puedo salir a las 11 de la noche y tú no puedes salir a las 11 de la noche, ya hay una injusticia, ya hay una inequidad en ese sentido. ¿O no? Y si hablamos de años y décadas donde estaba esa cuestión de que si yo tengo un hijo o una hija de 2 años y se lo dejo a mi mujer, a que lo cuide, y tú no puedes, tú sí te tienes que quedar a cuidar a tu bebé de 2 años y por lo tanto no puedes ir al examen donde competimos por determinado puesto, ahí hay una inequidad y hay una injusticia y hay violencia de género. Y si a ella además le dicen, ¿quién te manda a tener hijos? ¿Qué estamos haciendo? Doble victimización, revictimización que también se le dice. Pues tú, ¿para qué te casaste? Allí le estamos diciendo, la estamos revictimizando, porque esa decisión no debería de influir en lo que esta persona sea o no sea capaz de buscar o de querer. Claro, hay restricciones de tiempo, sí.
Sí, pero no es que porque sea mujer esté obligada ahora a seguir ese patrón de conducta o esas horas de tiempo. Como mencionábamos hace rato para el señor candidato y la señora candidata, la misma restricción o las mismas obligaciones respecto al cuidado de los hijos deben tener ambas partes. Así que no tiene por qué a una decirle que, mira, oye, es que como todo el día trabajar, por eso tus hijos son así. Por eso se rompió cuando se cayó, porque no estaba la mamá. ¿Lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado? ¿Sí? Y entonces regresamos a cómo esta suma de ataques de género que se dan en lo cotidiano y en el ámbito a veces privado, al igual que decíamos que la política es la suma de las voluntades de los que la integran, pues estas violencias de género domésticas y cotidianas se suman a que cuando hablamos de arenas políticas sea también la manera de dirimir esas diferencias. ¿Cómo podemos abatir esas situaciones? Y lo tenemos, y inclusive la senadora dice, lo frustrante que puede ser tomar acciones y ver que no haya consecuencias. Denuncio y qué pasó, ¿verdad? Y sin embargo, yo pondría sobre la mesa que si la probabilidad de denunciar es 1% de que suceda algo, sigue siendo mayor que la de no hacer nada. Si por no hacer nada, absolutamente no va a pasar nada, eso sí ya lo sabemos. Estamos aquí y muchos de nosotros en estos encargos tenemos responsabilidades o tenemos posibilidad de orientar a las personas en torno a que lleven a cabo estos pasos. Ojo, también obligar a alguien a que lo haga también es una manera de violentarla. Pero sí debemos darle toda la información y al informarnos nosotros mismos de la existencia de protocolos, de la existencia del estado que guardan las leyes locales en torno a las cuestiones de género, nos permite poder auxiliar a alguien. No nada más decirle qué pena me das, o peor aún, decirle es tu culpa. Por eso es muy importante que justamente cuando tenemos acceso a información, la hagamos de conocimiento general. ¿Sí? Estamos viendo este documental el día de hoy, y justamente esto lo que tiene como objetivo es detonar las conversaciones. Y no necesitan compartirlo, les guste, la comparten, está en YouTube, lo buscan Historia Invisible INE y les va a aparecer el documental completo. Que ustedes decidan compartir esta información ya es contribuir. Que ustedes además reflexionen alrededor de lo que estamos viendo el día de hoy. Por eso no era simplemente la cuestión de ponerle play y stop y qué les pareció, sino enriquecer esta información. Y a lo mejor hoy los agarramos muy en frío y les estamos diciendo qué es violencia por género y digas, híjole, es que voy a salir así en cámara, así de ese tamaño, diciendo no sé y prefiero guardarme un poco, pero que estemos poniendo el día de hoy este tiempo y esta atención a distinguir. Cuando hablamos de estos términos, a veces ya los acabamos dejando muy en el aire. Y por eso inclusive hoy vimos que violencia política es una cosa, violencia política de género es otra. ¿Sí? Y lo que hagamos a partir de hoy ya es nuestra responsabilidad para mejorar o empeorar la situación. Si no hacemos nada, si simplemente hoy me levanto, regreso a mi lugar y el video quedó en el pasado y en mi memoria y a lo mejor dentro de una semana ya lo olvidé, no estamos contribuyendo. Si tratamos de hacer esto y que puede ser tan sencillo como llegar a la casa y, oye, hoy me tocó y me dijeron y me explicaron, ya estamos construyendo, ya estamos poniendo un bloque que a otra persona o en un grupo de amistades les pueda servir esta información. ¿Por qué? Porque el primer paso es volver visible este tipo de situaciones. Por eso es la magistrada se pudo haber quedado callada y mejor me quedo de magistrada y nadie, pero me hago visible y que vean que sucede en todos los niveles. La senadora también lo hace visible, todas estas personas hacen que su historia, por dolorosa que sea, se vuelva visible. Porque ya hablábamos, te ves al espejo y el primer shock es, ¿por qué me sucedió esto? Y el segundo shock es, y lo mencionaban las víctimas que mencionaron aquí, te sientes terriblemente solo, terriblemente sola. ¿Qué hago? Porque a lo mejor si me vuelvo a mover,
hasta nuestro nivel instintivo básico de mejor quédate quieto para que no te den otra, se activa. Cuando logramos hacer visibles todo este tipo de situaciones, y no soy la única persona a la que estoy pasando, y lo decía la magistrada y lo decía la senadora, para que haya efectos oficiales, para que haya efectos legales, se tiene que hacer visible que es una problemática que no es aislada, que no es menor. Y en ese sentido, los que estamos aquí el día de hoy, que ya tuvimos este primer acceso a esta información, somos claves para que estas historias se sigan haciendo más visibles. Sería todo por nuestra parte el día de hoy. Van a pasarles unos cuestionarios que no son examen, no se preocupen, sino es nada más en torno a la calidad de la transmisión, que obviamente fue excelente, pero necesitamos recopilar esa información de parte de ustedes y con eso les estaríamos agradeciendo pues su participación el día de hoy, y si hubiera algún comentario, si hubiera alguna pregunta más, me gustaría que la pudiéramos plantear ahorita. Si todo quedó clarísimo, yo voy a ir sintiéndome que di todo bien claro y sin ninguna confusión, pues bueno, les agradecería mucho su participación y sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Hay personal de línea a la salida, lo llenan y lo entregarían aquí a la entrada con nuestro personal. Muchísimas gracias, es para nuestra retroalimentación.